Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos a todos. El día de hoy nos encontramos con el escritor español Arturo Panero, que está con nosotros para presentarnos su libro de cuentos ¿Es el viento el que aúlla? Arturo, bienvenido. El espacio es todo tuyo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Nada, un placer estar con vosotros. Bueno, yo creo que como para ya dar inicio a esta entrevista, para las personas que no te conocen y que están aquí conectadas escuchando esta entrevista y viéndote, me gustaría que te presentes, que nos hables un poquito de quién es Arturo Panero y cómo llegó a las letras. Ajá. Bueno, pues nada, muchas gracias. Espero que no se haga largo, porque ya nací hace un tiempecito, en 1980, hace ya unos añitos. Y bueno, la verdad es que pasé mi infancia en un pequeño pueblo de aquí de España, de la provincia de Salamanca, en la comunidad de Castilla y León. Mi padre es médico, entonces, bueno, estaba destinado allí y no fue ya hasta bien entrada una edad que me trasladé a Salamanca a estudiar psicología. Soy licenciado en psicología. Quizá quien me haya leído pues verá que me ha influido un poco a la hora de escribir, sobre todo de trazar el esbozo de los personajes. Y bueno, no hay mucho que contar. Me he dedicado media vida a la psicología hasta que me cansé, hice una oposición y ahora trabajo aquí en el ayuntamiento de mi ciudad, de Salamanca, como administrativo. Y bueno, no hay mucho más que decir. En cuanto al mundo de las letras, quizá lo que me marcó el inicio fue la pandemia. Como a tantos otros escritores, es lo que, bueno, dio el pistoletazo un poco de salida. Y aquí estamos, como se suele decir. Ay, bueno. A mí me alegra mucho que aunque la pandemia haya sido un momento tan difícil y tan tenso para muchos, ¿cierto? Nosotros estuvimos en un aislamiento muy fuerte, separados de las familias, todo fue un desastre por acá en Latinoamérica durante el tiempo por muchas circunstancias. Que hayan salido cosas positivas, creo que muchos escritores que han pasado aquí por este espacio precisamente tuvieron su momento eh, como de encuentro con las letras y de decisión de entenderse a sí mismos como escritores durante la pandemia. Creo que a mí también me pasó, y a muchos allegados nos pasó que durante la pandemia no había, o sea, uno estaba encerrado y estaba tan abrumado que escribir se convirtió en una suerte como de refugio y de momento de decir, bueno, aquí hay posibilidades. Entonces, me alegra mucho porque este es un muy buen texto y creo que transmite mucho de esa zozobra que puede estar, por la que puede estar atravesada la vida cuando hay como una ruptura tan fuerte como lo fue todo este asunto de un año que parece inexistente. Yo a veces pienso como que el lapso de tiempo que duró la pandemia estuvo está como borrado de mi cabeza, como que Sí, hay un yo creo. salto. Claro, sí, un poco lo que tú dices, ¿no? Es un paréntesis que, pues, que nos rompió a todos, nos desquebrajó un poco nuestra rutina, pero también es cierto que para bien o para mal yo creo que fue una etapa de introspección, ¿no? De encontrarte contigo mismo, la gente que estuvo sola consigo mismo, hubo gente que estuvo con su familia. Bueno, al final es una forma diferente que hubo de reencontrarse con muchas cosas. Y yo creo que esa forma de conectar con la literatura que tenías dentro se nos dio a muchísima gente. Para bien, ¿no? Dentro de lo malo que fue esa etapa, pues se puede sacar sus cosas positivas. Es inevitable. Yo creo que un poco nos lo dicen muchos tipos de filosofía, ¿no? De todo lo malo se puede sacar algo bueno. Incluso la psicología pues te habla, ¿no? De que una crisis no deja de ser una oportunidad para crecer. Y bueno, pues la pandemia afortunadamente fue eso y desgraciadamente pues también nos trajo muchos males, pero bueno, es así, no hay otra. La vida sigue y hay que sobreponerse un poco, ¿cierto? Ajá. Bueno, yo creo que ahora sí podemos hablar un poquito más que hay en torno a es el viento el que aúlla. Primero, me gustaría preguntar sobre el título, ¿cierto? Es como la primera cosilla que vi ahí, porque uno siempre tiende a relacionar las historias con los títulos, porque es como un instinto natural de decir, ah, bueno, el nombre de este libro me sugiere cosas, pero el libro sugiere muchas cosas diferentes, entonces quería preguntarte en un inicio de dónde surge el título y que me cuentes un poquito más acerca de cómo ha sido la creación de este texto y pues qué ha significado para Arturo Panel. Pues me alegra que me hagas la pregunta, pero es complicada, ¿eh?
Bueno, fíjate que yo te diría, aquellos que me hayan leído, quizá lo han visto esbozado en el libro, los que se vengan a bien empezar a leerlo, verán que un gran referente en mi literatura, en mi forma de escribir, es la novela gótica, ¿no? Eh, yo quizás es con los autores que más me identifico, con su forma de escribir. Y yo siempre he dicho que la novela gótica es muy sugestiva, lo que tiene es mucha ambientación más que otra cosa, ¿no? Yo le decía de broma a muchos amigos que hay relatos góticos que son muy míticos, que al final toda la ambientación, todo el argumento del relato es cuidado que a lo mejor esto es un fantasma y después de 50 páginas es simplemente la constatación de que efectivamente eso que están viendo es un fantasma, ¿no? Entonces, yo creo que esa novela gótica no es tanto el argumento, no hay acción, no hay giros. Ahora están muy de moda los giros de guión. Quizá todo es más nostalgia, es más ambientación, más decadencia. Y quizá eso es lo que siempre me ha marcado a mí, quizá porque mi personalidad también tira por esos derroteros, ¿no? Es el viento al que aúlla era para mí el título perfecto, ¿no? Yo me imaginaba una persona en su casa, aislado en mitad del bosque, con la furia de la naturaleza, ¿no? Arreciando, bueno, en su auge y, realmente cuando el viento está aullando, cuando está golpeando las ventanas, yo creo que es muy de literatura gótica el que la persona pues un poco se encoja sobre sí misma y se pregunte, ¿pero de verdad es el viento el que aúlla? Y bueno, va un poco por ahí, ¿no? Yo creo que es la filosofía de los relatos que hay en el libro. Sí, eso, yo estaba pensando en eso porque me imaginé que tal vez había un cuento, porque es muy común que suceda eso, Ajá. que el título de la antología o el título de la colección sea precisamente uno de los cuentos que yo considero que el autor o le ha agarrado cariño o siente que es su mejor cuento o no sé, es como una dedicación y entonces estaba buscando si había algún cuento, entonces por eso me generó curiosidad, dije, bueno, tiene que tener algún simbolismo detrás de... Y sí, tiene sentido. Como lo cuentas, retrata mucho la sensación que dejan algunos de los textos, que es como ese pensar en que hay algo ahí, pero de alguna manera logramos encontrarle una salida a, como al camino lógico, ¿cierto? Ahí está la respuesta, hay una cosa horrible fuera que sabes que existe, pero hay maneras de escapar a enfrentarse a esa realidad. Entonces, sí le encuentro mucho sentido. Y yo creo que un poco la filosofía que yo sigo a la hora de escribir es que el misterio es algo que realmente lo dice la propia palabra, ¿no? Es algo que no te puedes explicar. Entonces, ¿está existiendo en realidad o es parte de tu cabeza, es parte de tu interpretación? Yo creo muy con mi formación como psicólogo, ¿no? El plantearse si lo que estás viendo es real o es un producto de tus expectativas, de tus miedos, de tu imaginación. Y un poco es el viento el que aúlla, yo creo que resume esa filosofía. Sí, estuve como en un momento de mucha extrañeza a la hora de enfrentarme al texto, porque hay cuentos muy extraños, ¿cierto? En Ajá. donde sí se juega con esta idea de un personaje un poco perturbado, tal vez atravesado por alguna enfermedad mental al que se le pierde el horizonte entre lo real y lo que ocurre en su cabeza y que deja consecuencias nefastas a su alrededor. ¿Cierto? Y juegas mucho como con esta figura, no sé cómo decirlo, de lo que se disuelve, como que se desvanece. Entonces, en los cuentos que están relacionados con, por ejemplo, con la pintura o con el color, son cuentos que yo siento que se derriten, porque todo el Ajá. tiempo está haciendo como este juego no sé, eso quería yo preguntarte, ¿cierto? Los primeros están dedicados también, los primeros cuentos de la antología, como a esta sensación de lo que se desvanece, como de la pintura, de la relación con, y quería preguntarte si fui yo la que hice esta relación o estos cuentos de alguna forma están relacionados con algún gusto tuyo, con alguna experiencia, eh, así a grosso modo. Bueno, pues fíjate que el primer relato que abre la antología, que se llama De nuevo a casa, es un relato que está inspirado en un regreso a casa mío desde Madrid. Volvía con mi pareja en el coche desde de un concierto y bueno, y surgió un poco, yo creo que al conducir de noche, después de un día con mucho cansancio y demás, pues bueno, surge esa idea, ¿no? Como tú dices, parece todo muy vaporoso entre el cansancio, la noche,
Y bueno, sí que es algo que cuadra mucho con mi forma de pensar y con mi forma de escribir, ¿no? Como dices, esa realidad que parece que se va desgajando de repente y no sabes muy bien si es un sueño, si hay algo paranormal o preternatural, como me gusta decir a mí, o si realmente está sucediendo de una forma literal. Entonces, a mí sí me gusta jugar con esas cosas. El primer relato sí juega con una experiencia real, ¿no? El segundo, que quizá yo creo que es al que más te refieres, que es un relato más caótico, el cuadro, sinceramente fue un relato que yo hice porque me paré a pensar y dije, todo lo que escribo va en una línea muy gótica, ¿no? Que es una línea, como decimos, de mucha decadencia, mucha ambientación, pero no tengo nada enajenado. Y en el terror yo creo que también es bueno y es bonito, ¿no? Tener un relato que no sabes muy bien ni cómo agarrarlo según lo lees. Y surgió de ahí la idea. Y ese relato está basado en un cuadro real que había en una litera donde dormía yo cuando era pequeño, en el piso de mi tía, y claro, era un cuadro que a mí me aterraba. Entonces, bueno, quise rescatar todas esas emociones cuando eres niño, que no sabes muy bien, pues eso, si el cuadro al final va a tener vida propia o tiene algún tipo de encantamiento que te puede hacer algún tipo de daño. Y bueno, pues jugué con esa idea y al final salió ese relato un poco caótico, digamos. A mí me gustó mucho porque no me había planteado contar. Yo lo entendí como desde la perspectiva de ser, de sentirse como como una entidad fuera de este plano y sumergirse en la idea de ser pintura, de estar inmerso en este mundo un poco oscuro y tenebroso, pero al mismo tiempo llamativo y muy atractivo para el personaje que trata de, no sé, de encajar en ese espacio, de que le genera temor pero, y repulsión, pero quiere estar ahí, y lo mezclas con algo que atraviesa yo creo que la mayoría de tus textos, y es la idea de la muerte y Ajá. del morir y de la experiencia de la muerte, porque muchos están relacionados con, como por ejemplo el de este personaje ¿cómo es que se llama? Pactar con el diablo, Ajá. que es una historia muy interesante y que trata de eso precisamente. Me gustó mucho de ese texto, la escena en donde él está presenciando su propio funeral y, Ajá. y me pareció muy chévere porque también tengo como un gusto muy especial por la muerte, pero creo que para mí es en un sentido como muy parco. Es decir, mi sentimiento con la muerte no es un sentimiento que yo considere como doloroso o de luto, sino que por el contrario me siento muy pasmada ante las emociones que otros expresan hacia la muerte, y eso siempre me genera curiosidad de saber cómo es la experiencia de otros respecto de Claro. la muerte. Y este texto gira en torno a eso. Si bien tiene este componente acá de pacto turbio, ¿cierto? Que conocemos a lo largo de los textos, me gustan ese tipo de pequeños momentos en donde, aún estando vivo, te enfrentas al hecho de cómo sería el ritual de la muerte, aun si yo presenciara esa muerte. Entonces, creo que igual que el cuadro, todos tus textos tienen como esta intención de dar como un esbozo de lo que puede ser la muerte a través de diferentes perspectivas. Ajá. Y eso me gustó mucho. Creo que en el terror se ha explorado de diferentes maneras, pero siento que el acercamiento ha sido otro. He tenido la posibilidad ahora de explorar mucho terror y me gusta el hecho de que no se asocie siempre la muerte como a las mismas sensaciones, como Ajá. a los mismos puntos comunes de utilizar la muerte o como una herramienta para hacer muy visual, ¿sí? Como en el gore, Sí, que sí, sí. todo es partido, sino que se haga desde un punto más introspectivo, más Ahí está. psicológico en este caso. Ujú. Es muy interesante. Por eso quizá te decía que yo creo que inevitablemente mi formación en psicología me tiene que haber influido. También te digo que yo siempre me he considerado una persona muy emocional, ¿no? Entonces, todos estos, yo creo que la muerte es el misterio por antonomasia, ¿no? Está claro. Si habrá algo más, bueno, el qué sucede, ¿no? Cuando se acaba nuestro ciclo vital, cuando nuestro cuerpo dice basta. Entonces es algo, yo creo, de por sí muy filosófico, ¿no? Afrontar la muerte simplemente como algo violento, algo para dar terror, sin más, como el acto de morir, yo creo que no tiene mucho sentido. Quizás Poe fue un maestro en esto, ¿no? Fue el primero que empezó a usar una simbología brutal acerca de la muerte y todo lo que puede
todo lo que puede conllevar desde el punto de vista psicológico para el entorno, pero también cómo encara la muerte cada persona, ¿no? Cada persona lo encaramos de manera diferente. Entonces, bueno, yo siempre me ha gustado filosofar un poco en mis escritos. Espero que consiga conectar con el público, ¿no? En este caso, contigo me dices que lo he conseguido, pues fantástico. Para mí es el mejor piropo, porque sí que es verdad que yo creo que le da un toque diferencial al terror, ¿no? Al final el terror es psicología pura. El terror es, cada uno nos asustan unas cosas, ¿no? Yo me considero una persona que desde hace mucho tiempo no soy asustadiza y sin embargo sí tengo ciertas temáticas, bueno, pues que me ponen un poco los pelos de punta. Y eso es simplemente porque el terror al final es muy personal y es algo muy psicológico y es lo que intento aprovechar y reflejar en mis textos, sin más. Y lo bueno, yo siento que lo bueno de este tipo de terror es que cada persona que logra tener un acercamiento al texto puede encontrar algo que tiene que ver con su propia experiencia, pero que puede estar ahí en el texto de forma implícita. A mí eso me gusta mucho, creo yo, del nuevo terror, ¿cierto? Yo últimamente estoy leyendo mucho terror latinoamericano, ¿cierto? Porque tengo mucho más acercamiento con este lado y con entrevistar, por ejemplo, a mexicanos. El terror mexicano es una cosa espectacular, en donde se están experimentando desde diferentes puntos de vista esa idea del terror. Tú estás muy atravesado por la psicología, por la idea de cómo no cómo mi cuerpo se siente eh, enfrentado a la muerte, sino cómo puedo pensar en la muerte. Y todos esos pensamientos sobre la muerte son aterradores, porque son variados y cada uno te lleva a tener como sensaciones muy diferentes, que no tienen que ver con el miedo de, me paraliza la idea de tener una figura oculta que me está persiguiendo y me quiere asesinar, que es como el miedo común que encuentras, que es si se apagan las luces que hay ahí en la oscuridad esperando, acechándome, sino es cómo puedo trasladar esa sensación, pero adentro, a la Ajá. mente. Ahí en el cerebro están ocurriendo cosas y usted está pensando en la idea de la muerte desde estas perspectivas y esto hace que el terror sea diferente y que pueda estar como que llegue a cada individuo de forma específica. Sí, yo te diría que al final sabemos que hay muchas vertientes y variantes de terror. A los que nos gusta el terror, si está bien escrito o bien hecho, ¿no? Si es cine, nos va a gustar igual. Pero bueno, al final uno tira por cada lado. Pues cogiendo un poco la metáfora, el símil que dices tú de la luz apagada, si tú apagas la luz en un relato, puedes tirar un poco simplemente por cosas más chabacanas, digamos, el qué va a pasar, qué es lo que me acecha, puedo simplemente describir conductas o puedo tirar, que es por donde tiraría yo, por todo lo que se despierta en mi mente al estar a oscuras. La incertidumbre que es para un ser humano estar a oscuras, ¿no? Entonces yo intento jugar mucho con eso, repito, a lo mejor por mi formación o mi personalidad, ¿no? Quizá el terror lo bonito es eso, ¿no? Que tú y yo en una misma situación vamos a tener emociones totalmente diferentes. El tratar de definir esas emociones yo creo que hace que conectes más con ciertos tipos de lectores que son más emocionales, ¿no? Quizá la otra forma está más orientada a la acción. Y yo no digo que sea mala, es genial. Cuando está bien contada es súper trepidante y es un buen... Pero sí es verdad que yo no soy diestro en ese tipo de narrativa, entonces, bueno, pues cada uno tira lo suyo al final, yo creo. No, y eso es lo bueno. A mí me gusta mucho porque escribir es una tarea que trata de encontrar, que se trata de encontrar un estilo, un punto en el que uno se sienta cómodo y en el que logra encontrar una cierta estética para lo que escribe. En, eso yo siento que es importante leer a otros autores que escriben terror desde las diferentes vertientes que puede tener el terror, pero creo que lo atrofia uno un poco intentar emular el estilo que alguien más Sí. tiene a la hora de escribir porque a uno le gusta. Eso es como el punto en el que uno se encuentra cuando recién empieza. Usted tiene muchas inspiraciones y muchas cosas a donde quiere llegar, pero encontrar esa idea en la que usted diga, yo me siento cómodo tratando con esto, ¿cierto? Con un terror más psicológico, más que tenga que ver con no el miedo a lo que está afuera, sino el miedo a lo que hay dentro, ¿cierto? A lo que es mi mente, lo que mi mente es capaz de fabricar. Eso es terrorífico. Lo que uno mismo es capaz de fabricar para darse miedo es mucho más miedoso para mí que lo que puede haber afuera. Yo considero que tengo una mente bastante creativa, digamos, bastante llevada de su parecer y digo, si hay un lugar que me daría miedo habitar,
sería mi Ujú. mente en su estado más turbulento. Entonces creo que esto es lo que explora este texto y a mí me Ujú. gusta mucho, porque he paseado como de estéticas a estéticas. Por ejemplo, me he encontrado algunas estéticas en las que se trata de contar, por ejemplo, desde el cuerpo, pero desde el cuerpo muerto. ¿Cómo es la sensación de un cuerpo que está muerto y que sigue habitando la realidad? Hace poco me encontré con alguien cuyo punto de enunciación era ese. Estaba muy interesado en la experiencia de cómo perdía la identidad de un cuerpo que moría. Cuando se te va el espíritu, lo que te mantiene vivo, pierdes toda humanidad. Y desde esa deshumanización empieza a crear un concepto desde el que cuenta la realidad a través de un cuerpo muerto. Y Ajá. eso es ese tipo de lugares a los que te digo que me encanta que la gente llegue, porque refresca un poco. La tradición es buena, los clásicos son buenos, tuvieron su forma de contar, pero apegarse a escribir como lo hicieron también es una forma de cortarse las alas, de decir, encuentro un punto propio. Por ejemplo, me gusta mucho que te gusta contar tu entorno, hablar sobre el lugar en donde vives, las experiencias que te rodean, es muy enriquecedor. Eso le da mucho soporte y realidad a los textos, y eso encuentro mucho en lo que escribes, que tratas de ser muy descriptivo. Yo no Ajá. soy como una persona muy fanática de la descripción, pero le metes un tinte poético, creo yo, a describir. Por ejemplo, en el de Nuevo a Casa es un cuento que está muy cargado de toda la atmósfera. Lo requiere porque no hay acción, es simplemente el recorrido. Entonces el recorrido requiere que le llenes muchísimo de lo que va a ser el grueso de la historia, que esto es otra forma de contar. Uno está muy dado a decir, tengo que poner a mi personaje a hacer cosas, porque hacer cosas es lo que moviliza la acción. Ahí Pero está, aquí sí. va conduciendo, se levanta, sale y todo lo que tiene que hacer es conducir. Entonces te metes y nos pones como aquí, como no, el lector no está acá, sino que el lector está acá atrás, viendo a través de los ojos del personaje que va viviendo y que en fin de cuentas termina convirtiéndose como en una suerte de fantasma que ha muerto y que vuelve a hacer esa ruta una y otra vez. Parece ser que se levanta siempre con el deseo de llegar a su casa y que va viendo el camino y no logra llegar, ¿sí? Entonces es esa sensación de desasosiego que lo contiene, que la llenas a través de la descripción. Y si bien no soy muy fanática de la descripción, creo que logras algo bueno con este texto, y es eso, es ahogarnos con el sentimiento que todos hemos tenido de una carretera recta en donde usted conduce y conduce y conduce y conduce y parece que el tiempo no pasa. Entonces es Ajá. como un puntito ahí en el que logras pararte para contar lo que te interesa, que tiene que ver con tu profesión. Eso es muy bello de que los escritores tengan otras profesiones. Ajá. Mira, yo es que a colación un poco de lo que dices, yo creo que beber de otros autores está muy bien, ¿no? Pero al final tú tienes que sentirte a gusto con lo que escribes. Yo creo que es fundamental, porque si no sería una locura, ¿no? No puedes parecerte a alguien. Yo creo que eso es un error muy grande, ¿no? A mí me encantaría poder decirte que ojalá me pareciera a Clive Barker o a Thomas Ligotti o a Stephen King, o si nos vamos a los clásicos, a Le Fanu, a Shelley, pero es absurdo, ¿no? Ellos son ellos y yo soy yo, no voy a tener su bagaje nunca, yo creo, y bueno, y cada uno tiene que aceptar lo que es. Entonces, yo soy una persona, por ejemplo, que nunca me ha importado que me cuenten los finales de las películas, ¿no? Tengo un amigo que es muy dado a contarlos y siempre me decía, ¿te cuento el final? Y yo le decía, sin ningún problema. Lo que me interesa es cómo se llega a ese final, ¿no? Y si eso está bien contado, a mí no me importa. La primera novela que escribí, el primer capítulo es el final de la novela, ¿no? Y un amigo me decía, pero ¿cómo cuentas el final en el primer capítulo? Y yo le decía, porque no me importa. Es decir, a mí lo que me interesa es luego que la persona se sienta identificada y sienta que la acción no es lo que hace el personaje y a dónde le va a llegar, sino a dónde le va a llevar, perdón, sino cómo le ha llevado a eso, ¿no? Yo creo que no hay nada más trepidante que la mente. Entonces, poner a un personaje a hacer muchas cosas es una forma de hacer terror, pero contar cómo funciona su mente, yo creo que es una forma que si se hace bien y se consigue conectar con el lector, es lo más terrorífico que hay, sin ninguna duda, para mí, ¿no? En mi opinión. Y yo creo que, como te digo, tienes que ser fiel a tus ideas. Sí, yo también estoy como muy convencida de eso. Siempre hablo con mis autores, los que pasan por acá,
Y les digo eso, confíen en ese instinto, confíen en la experiencia que han tenido del mundo que los rodea, ¿cierto? El mundo es parte fundamental de la escritura y apropiarse de él es importantísimo, porque hace poquito veía una entrevista de alguien y hablaba precisamente del papel de la memoria y de la capacidad que tenemos de recrear el mundo que conocemos y convertirlo en historias. Cuando nos saltamos esa tarea de observar el mundo y encontrar en él la belleza de las historias, por simples que parezcan, eh, estamos haciendo como el proceso de enfocarnos en copiar lo que alguien ya vio del mundo para tratar de nosotros entenderlo. Y eso hace como una lejanía, es como una tercera barrera que nos aleja del mundo y que no permite que, siento yo, que nuestra literatura tenga algo que sea nuestro. Yo digo, Ajá. uno no tiene que ser un genio, ¿sí? Ni tiene que tratar de emular a alguien, porque ese alguien estuvo en sus propias circunstancias, estuvo en un momento que le dio para escribir lo que quería escribir, y a veces no nos damos cuenta que pasamos por circunstancias que han marcado nuestra época. Por ejemplo, yo estoy segura que en unos años va a haber muchísima más literatura sobre la pandemia y el COVID-19, porque es un momento histórico por el que atravesamos y que como estuvimos inmersos en él, no somos capaces de ver en completo lo grande que ha sido este evento y la ruptura que generó en la sociedad. Ese tipo de cosas deberían de preocuparnos como personas que habitamos esta época para lograr eso que hemos visto en otras personas del pasado, que se detuvieron a observar el mundo en el que estaban para tratar de contarlo. Que eso es otra forma de escribir, una forma que trata no solamente del conocimiento que usted puede encontrar en otros libros, porque uno en los libros puede encontrar técnicas, puede encontrar estilos, puede encontrar un montón de cosas que son herramientas para poder escribir, pero las historias están, creo yo, en otros lados, creo que están ahí, en las personas que uno conoce, en las experiencias, en cómo entienden el mundo, ahí hay mucha belleza. Y concuerdo contigo, la mente de las personas es un espacio maravilloso para explorar. Sí, es que además de que es un espacio inmenso e inagotable, ¿no? Porque una misma realidad puede ser interpretada de mil formas distintas, ¿no? Incluso una misma persona en dos situaciones diferentes va a interpretar las cosas de manera totalmente diferente. Y ahí ya puedes jugar con muchísimos conceptos, ¿no? Como puede ser el devenir, el cambio de la propia persona, el enriquecimiento cultural, el envejecimiento, la madurez. Al final es un poco el saber que tu entorno cambia, pero tú también cambias. Entonces, el estatismo no existe. Al final estamos fluyendo continuamente, ¿no? Un poco como decía Heráclito, ¿no? Nunca te puedes bañar dos veces en el mismo río, porque ni el río va a ser el mismo, ni tú vas a ser la misma persona, ¿no? Es un poco así. Al final, tú cambias, la realidad cambia y eso a la hora de escribir te va a dar una riqueza enorme. Si eres capaz de abstraerte y de reflejarlo en un texto, yo creo que si eres capaz de conectar con las personas que leen, le va a parecer maravilloso. Obviamente te vuelvo a lo mismo, va a haber gente que cuando lea lo que quiera es acción, pues quizá con ese tipo de público vas a conectar menos, pero el que sí conecte con tu literatura. Estamos teniendo un pequeño Y ahora fallo. estamos, creo que estamos, ¿no? Sí, volvimos. Volvimos. Perfecto. Nada, decía simplemente eso, ¿no? Que cuando tu forma de escribir no se orienta tanto a la acción y bueno, digamos que es más filosófica, más emocional, si coincide que el lector busca eso, yo creo que hay una conexión muy grande que a lo mejor el otro tipo de literatura no consigue. Pero quizás estoy equivocado, ¿no? No lo sé. Yo tengo como la certeza en mi corazón de que público para todo tipo de escritura existe. Es decir, Ajá. personas que se sientan identificadas con una u otra forma de escritura existen y están ahí y uno está como en toda la libertad de
de estar satisfecho con lo que escribe y presentarlo al público con la idea de que, sabes que esa experiencia que yo tuve va a llegar, ¿cierto? En este caso a ti te gusta escribir un poco más filosófico. A mí me gusta como estudiante de filosofía e interesada en las letras, uno de mis propósitos es como tratar de que lo que es la filosofía, que a veces es difícil de abordar y difícil de llegar para las personas que no estudian esto, ¿cierto? Pero trae mucha riqueza y mucha belleza entender el mundo de forma filosófica y buscar las respuestas de las cosas que están ahí. Pero cuando se entra en este lenguaje oscuro que suele tener a veces la filosofía, no todos, pero sí algunos autores suelen ser muy oscuros a la hora de tratar de retratar esas ideas que están ahí, pienso que la literatura es mucho más óptima en ese sentido. Es Ajá. capaz de transmitir más, es capaz de llevar ese concepto filosófico a través de la experiencia del mundo a las personas y hacer de la filosofía algo que no es solamente de filósofos, sino que Ajá. la filosofía como se entendía antaño, ¿cierto? Como que se entendía como un estilo de vida, ¿cierto? Era una forma en la que uno podía llevar su vida y no solamente como un sistema de pensamiento, sino una forma de vida. Creo que la literatura se acerca mucho más a esa filosofía de la vida que lo que puede hacerlo la filosofía académica. Sí, todo depende de cómo lo entiendas, ¿no? Que es lo que tú dices. Habrá gente más orientada a la acción y lo que quiera a la hora de leer o de ver cine o en su vida sea precisamente acción. Pero yo creo que hay otras personas que aprovechamos que precisamente la literatura es el mejor vehículo de las ideas, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que un escrito para poder transmitir emociones, diferentes puntos de vista, diferentes ideas o diferentes razonamientos? Yo a lo mejor suena un poco redundante, pero vuelvo a lo que te he dicho al principio de la conversación. Mi literatura favorita es la literatura gótica, ¿no? Y ahí es muy típico las grandes diatribas, las introspecciones larguísimas, esas filosofadas que se hacían, ¿no? Acerca de las tentaciones, de la moral. Entonces yo un poco he bebido de ahí siempre y es un poco lo que me gusta reflejar en los textos, ¿no? Por eso mis finales, si alguien se anima a leerme, pues verá que no suelen ser finales cerrados donde yo lo doy todo mascado, sino que al final es una especie digamos que es como si el río desembocara de una manera natural, ¿no? El cauce ha ido por aquí, pues de repente se abre y entra en el mar, ¿no? Pues eso, el mar es muy extenso, ¿no? Se puede interpretar de muchas maneras. Y yo es un poco lo que intento reconducir con mi forma de escribir. Son finales curiosos porque siento yo que es no como que se quiera llegar a un final, sino que es como un agotamiento de la historia. La Ajá. historia se agota y puede seguir fluyendo si quien lee la historia decide Ahí, hacerlo, pero hasta ahí llega, es decir, es una forma perfecta de definirlo, nunca me lo habían definido así, pero sí, sí, totalmente. Yo creo que la historia se va agotando. Fíjate que vuelvo a darte una opinión personal, no digo que lo otro esté mal, ni mucho menos, pero te vuelvo a decir, yo creo que últimamente se han puesto muy de moda los giros de guión, ¿no? Y hay muchas veces que tú ves en foros, ves opiniones en los que se alaba digamos, de manera ya un poco incondicional el giro, ¿no? Ah, qué gran giro tiene esta historia. Bien, yo lo acepto y lo respeto, pero yo soy una persona que valoro mucho la coherencia en la historia. Es decir, un giro de guión coherente y bien dado es de ser un maestro. A mí me parece increíble. Pero hay muchos giros que no lo son, en mi opinión, ¿no? Entonces hay giros que la gente te dice, no me lo esperaba. Y yo me quedo pensando y digo, claro, es que es imposible que te lo esperaras, porque has roto con toda la coherencia anterior, ¿no? Siempre pongo de ejemplo un libro que comentamos, no voy a decir autor ni nada, pero un libro que comento mucho con un amigo, en el que cuando se desenvuelve todo, quién es el asesino, te quedas pensando y dices, a mitad del libro hay un capítulo entero de este señor haciendo un soliloquio en el que se está lamentando de los asesinatos, él solo en su casa. No tiene ningún sentido. Entonces, yo eso para mí es un engaño. Entonces, yo creo que mi literatura va más por lo que tú dices, es la historia te va llevando hasta ahí, de manera indefectible a veces. Entonces, no queda otra. Y al final es eso, fluye de una manera que podrías decir, se podría continuar incluso con la historia, pero bueno, se ha agotado, por lo menos para mí, ¿no? Entonces ahí está. sí, no, yo digo, tampoco es necesario que estemos todo el tiempo en función de que nuestras historias se parezcan a lo que está literariamente aceptado como bueno en este momento. Porque en la medida en la que usted empieza a sentir que sus intuiciones respecto de la escritura van por buen camino, ya trabajar la técnica y trabajar la forma en la que lo ejecuto
se puede sin necesidad de decir todo el tiempo estoy en función de que mi literatura se parezca a lo que se está consumiendo, porque creo que eso le resta gusto al hecho de escribir. Cuando uno escribe muy enfocado en que le tengo que llegar a un público y estoy buscando un público y todo el tiempo estoy en función de lo que siente ese otro al que quiero llegar con mi literatura, se pierde el proceso de la creación que tiene uno y que si bien uno escribe es por eso, porque detrás de la escritura hay todo un proceso que usted como escritor se beneficia de él. Usted hace exorcismos de usted mismo, usted hace como radiografías de la realidad, usted tiene un montón de cosas que le pertenecen y que solamente usted es dueño de ellas en la medida en que las está escribiendo. Si enfocamos toda la energía en escribir para el lector, ya uno deja de ser importante en ese proceso creativo. Y yo creo que no tendría sentido escribir literatura así, porque qué horrible. Yo estoy de acuerdo contigo, pero sí que es verdad que, bueno, yo siempre he dicho que mi filosofía de vida es vive y deja vivir, ¿no? Y que es una filosofía muy fácil de decir, pero muy difícil de llevar a la práctica. A mí me cuesta mucho, ¿eh? Con esto quiero decir que yo entiendo que haya literatos que, bueno, pues que su objetivo sea vender y ganarse la vida y puedan orientarse hacia lo que en ese momento está de moda y les salga bien, yo no digo que no, pero no es mi estilo. Entonces sí que es cierto que yo estoy de acuerdo con que al final la literatura es una sublimación, un exorcismo, como dices tú, no lo sé. Yo lo que está claro es que todos los textos que hago son muy autorreferentes. Tienen muchas ideas, muchos sentimientos, muchas personas que he conocido, muchos lugares que he visitado, muchas situaciones que me han pasado y yo a partir de ahí entremezclo realidad y ficción para sacar algo mío. No entiendo la literatura de otra forma. Es que para mí es inevitable que al escribir me sirva un poco de catarsis y no solo de catarsis, sino que refleje un poco parte de mí. Y creo que si no, pierdo naturalidad. Pero acepto que es mi forma de verlo. A lo mejor hay otras personas que no lo llevan así. Para mí sería imposible hacerlo así. Estoy totalmente de acuerdo contigo. También es la forma en la que yo entiendo la literatura. Me gusta eso, contar a la gente que conozco, a la gente que me agrada, a la que no me agrada, las cosas que me atraviesan y de las que yo logro concretar algo. Y tampoco puedo ver la literatura solamente como un hecho de lo agarro y lo monto porque siento que queda parado sobre la nada. Cuando no hay cuando no hay esa conexión con la historia, que yo digo que tiene corazón y tiene tripas, esa historia que usted está contando, la siento como sobrepuesta, como que me estás presentando una realidad de la que no estás del todo conforme, que está dudosa ¿cierto? Como su realidad no termina de concretarse, pero eso no quiere decir que las personas que hayan decidido escribir para vender lo hagan mal o que la forma en la que perciben la literatura sea algo negativo, ¿no? Eso quiere decir que todo el mundo encuentra en la literatura también un propósito diferente. Hay Sí, al gente final. que su literatura es comercial. Yo digo, yo en el año me saco 5 libros porque necesito facturar y eso es lo que me interesa y está bien, porque hay público también al que le gusta. No solo está bien, sino que está genial porque ojalá supiéramos el secreto de ese escribir de forma comercial, ¿no? Para mí también tiene mucho mérito. Es decir, yo no lo haría, por un lado, porque no me sentiría a gusto, pero hay que ser sincero. Por otro lado, porque no sabría hacerlo. Para mí tiene mucho mérito también la persona que sabe vender. Es su opción y lo sabe hacer. Entonces, oye, ¿por qué no? Es una opción que tienes ahí y que al final te lleva a pagar las facturas a fin de mes, ¿no? Como se suele decir. Yo no lo haría, pero ya te digo que no solo porque no estaría a gusto, sino porque no lo sé hacer, hay que ser sinceros, ¿no? Entonces yo sí prefiero un tipo de literatura como lo que dices tú, más natural. Más natural me refiero desde el punto de vista del propio escritor, ¿no? Al final escritores hay muchísimos, somos totalmente con personalidades diferentes, con ideas distintas, el ego es muy diferente según el escritor con el que te topes, hay gente que está súper convencida de su obra, que cree que es lo mejor, bueno, hay otros que a lo mejor escribimos un poco de manera más natural y tenemos más inseguridades. Yo creo que en este mundo no hay nada correcto o incorrecto, al final hay cosas que llegan y hay cosas que no. Ojalá yo tuviera el secreto del éxito, ¿no? Pero no es así. Esto es un juego difícil, es un juego en el que uno se embarca
entra y no hay retorno. La literatura es un mundo en el que usted entra y una vez usted se enamoró de esto, ya echar para atrás es difícil. Y es un mundillo duro porque tiene que ver mucho con el asunto de vender y tiene que ver mucho con toda esta idea, pero no quiere decir que no se pueda tener las dos cosas. Yo lo he Ah, pensado, es tener un gusto por la literatura y querer contar algo desde un punto es absolutamente válido. Lo que yo considero es que uno no se puede quedar solo en ese primer momento. En el primer momento decir, estoy conectado con mi literatura, cuando me siento quiero hablar de algo que me mueve, quiero que mi historia tenga ese algo que a mí me ha hecho disfrutar de otras literaturas, que usted siente que le contó algo bárbaro. ah. Eh, pero también como escritores hay que movernos, hay que estar atentos a publicitarnos, estar atento a aprovechar los espacios en los que podemos compartir nuestra literatura, porque en fin de cuentas de eso se trata esto. Uno es como tener un hijo, siempre les digo yo, ¿no? Todo el proceso de crear una historia es como embarazarse y pasar todo el tiempo hasta parir ese hijo, y después usted lo tiene ahí, tiene que aventarlo al mundo para que vaya y toque algunos otros corazones por ahí, porque también es necesario también y también es disfrutable. Todo el proceso de publicitar los libros y de estar en eventos y conversar con la gente, conocer a otros escritores, es buenísimo, es enriquecedor porque creo yo que toca hacer lazos con otros escritores de todo lado para que haya realmente como un círculo de escritores que estén interesados en hacer literatura similar, chévere, que hable desde sus territorialidades. Conocerlos es importante, entonces eso es como ir de la mano. Yo le decía a un escritor que para mí el editor era tan importante como el encargado de marketing en este tiempo. Necesitas un editor y el señor de marketing ahí, para poder que uno encuentre un lugarcito con su literatura también. Claro, fíjate, Silvia, que yo creo a todos los niveles, ¿no? Pero más en escritores, pues más noveles o llámalo como quieras, ¿no? Con menos fama, digamos, como puedo ser yo, todo el proceso es importante, como tú dices, todo, desde la maquetación a la portada, al editor, a ti mismo como escritor, lo que dices, todo el proceso de marketing que tú también tienes que hacer, tienes que ir a ferias, tienes que conocer a otros escritores, tienes que intentar conectar con el público. Esto hace 50 años era impensable. El escritor estaba allí, alejado, ¿no? en su mansión y no tenías acceso a él. Hoy en día con las redes sociales el escritor está ahí y puedes conversar con él y no solo eso, sino que en muchos casos es él el que te busca. Entonces ha cambiado todo. Ahora todo el proceso es importantísimo y hay que cuidarlo desde el minuto uno hasta el final. Y es un cambio continuo. Esto ya no es sacar un libro y me olvido. Ya no te hablo solo de nuestro nivel, sino un escritor famoso, ¿no? ¿Cuántos escritores ves que van a hacer giras de firmas por librerías pequeñísimas porque saben que lo necesitan, que tienen que conectar con el público? Porque hoy en día hay muchísima oferta. Hay muchísimos escritores, muchísimas editoriales, entonces tienes que darte a conocer y ahí ya entra un poco la personalidad de cada uno, ¿no? A mí me gusta hacerlo de una forma natural y sincera y cercana, porque bueno, porque creo que yo siempre he sido así, con sus pros y sus contras, ¿eh? No quiero decir que esto sea la forma correcta de hacerlo, pero lo que tú dices, ahora mismo ya no solo es el libro, no solo es tu literatura, sino que es todo un proceso asociado a él, que bueno, que también es un arte y también hay que saber llevarlo. Y es como, hoy en día como que ninguno estamos exentos de vendernos a nosotros mismos como un producto, como un emprendimiento. Cuando uno se convierte en escritor en esta época, uno mismo es como la cara de su literatura y tiene que venderse como ese escritor que es y tratar de transmitirle a los demás lo mayor posible cómo es uno y por qué lo que uno cuenta puede ser y resultarle interesante. Entonces eso es como todo lo que hay detrás del proceso de escribir y todo el mundo lo hace de forma diferente y siempre para mí, yo no sé, soy de ese tipo de lectoras que sin importar lo que lea, me guste o no me guste del todo, siempre luego encontrar algo bello que me conecta. Porque pienso que Ah, las palabras no están yo creo que las palabras nunca están vacías. Es decir, alguien por difícil que sea para él escribir algo y transmitir algo, siempre hay algo bello que uno puede encontrar ahí con lo que se puede conectar y de lo que puede conversar, que creo que fue lo que me pasó a mí con tu cuento de una familia feliz. Creo que fue mi favorito
Sí, me de alegro. todos. Fue mi favorito de todos porque es un cuento muy sencillo, es un cuento Ajá. muy sencillo, pero es hermoso al mismo tiempo, Fíjate, absolutamente hermoso. fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo en que es un cuento muy sencillo, porque al final es una historia de fantasmas muy clásica, ¿no? Pero yo quería darle un toque, no sé si decir original, porque a lo mejor no es la palabra, ¿no? Porque a lo mejor en este mundo ya está todo inventado, pero sí quería darle un toque que a lo mejor no había visto en muchos relatos, que es meter el tema de la tolerancia. En un cuento de fantasmas, meter esa idea que te he dicho antes de vive y deja vivir, ¿no? De yo tengo mi vida, si no me estoy metiendo con nadie, ¿qué más te da lo que hago? ¿No? ¿Te estoy haciendo daño? No, pues déjame en paz, ¿no? ¿Qué más te da si yo me siento atraído por un hombre, por una mujer, si me gusta un equipo de fútbol o de otro? ¿Qué más da? ¿Te hago daño? No, pues ya está, déjame vivir y yo te voy a dejar vivir a ti. Y bueno, quien lea el cuento pues verá que va, como has dicho tú antes, ¿no? Poco a poco fluye hacia eso. Y no sé si es esperable o no, pero bueno, quien lo lea que vea que una historia muy clásica de fantasmas fluye hacia, bueno, pues hacia una reflexión sobre la tolerancia. Y es lo que intenté. Tiene muchísimas cosas. Yo creo que mi lectura va más desde el hecho de que Latinoamérica como continente tiene una relación muy extraña con la muerte. En cada uno de los países, la forma en la que la gente se conecta con la muerte es muy distinta, ¿cierto? Y entonces esta forma en la que de lo que lo cuentas me recuerda mucho la relación que se tiene en México con la muerte, Ajá, que es una relación muy cercana de tú a tú, de convivir con las personas que ya fallecieron y que estén en el presente como si siguieran aquí en la vida. Y entonces esta historia trata básicamente de eso, de cómo en lugar de que la convivencia en el mismo espacio con la muerte sea incómoda, miedosa, nefasta, se convierte en una relación de coexistencia muy bella en donde se puede formar una familia, ¿cierto? Y entonces esta idea de que los fantasmas son algo horrible, por ejemplo, cuando descubrimos que la mamá del niño, destrozón de toda la casa, también está ahí y le agradece a este hombre por cuidar de su niño bien mientras ella no estuvo y entablan una relación de familiaridad en donde se convierte en una pareja y en una familia, termina ajá. siendo para mí como que rompe como con toda esta idea clásica de cómo es convivir con fantasmas, ¿cierto? Siempre es como muy nefasta, muy oscura, los fantasmas tienen que estar asociados a cosas muy terribles y eso me parece muy raro contando con el hecho de que se supone que los fantasmas son esas personas a las que amamos mientras estuvieron vivas, que convivían con nosotros, que eran muy bellas, que eran nuestras mamás, nuestros papás, nuestra familia, y que se convierta esa persona a la que uno amó en algo nefasto que desde que no tiene cuerpo se transforma en un monstruo que estaba sediento de venganza y de horror, se rompe aquí y termina siendo una historia cotidiana, ¿cierto? De una familia constituida a partir de eso, a partir de como de quitar el velo entre la vida y la muerte y aceptar que las personas continúan existiendo ahí en ese interior nuestro y que se puede vivir así aunque los demás no les No lo parezca hace. raro, no sé. A mí, no sé qué tiene la historia, pero a mí fue una de mis favoritas precisamente por esa naturalidad que tiene y que tú te crees el asunto de, ¿sabes qué? Tiene todo el sentido del mundo. Si yo llegara a una casa y se me presentara la situación, pues bueno, Pues ahí me está, ayudan ¿no? con los quehaceres de la casa, tengo a Ujú. alguien de quien cuido, a alguien que me ama, ¿cierto? A quien amo y con quien convivo de forma extraña, pero convivo, ¿ves? Claro, un poco yo lo que intentaba era dar esa reflexión que tú has hecho, ¿no? Al final el amor es amor y no importa que tú lo veas bien. Si yo siento amor, ¿por qué me vas a decir tú lo que tengo que sentir o lo que tengo que hacer, ¿no? Es un poco la reflexión que yo quería llevar a cabo. Muchos de mis cuentos parten de una idea muy clásica, ¿no? Según empiezas a leer el cuento, puedes decir, joder, otra historia de Casa Encantada o otra historia de un fantasma atrapado en un bucle. Pero quizá yo intento, a lo largo de la historia, ya sea por ese toque psicológico que intento meterle, o por un pequeño, vamos a decir, giro, no es giro argumental, ¿no? Pero es como tú dices, hacia donde va fluyendo la historia, intento darle la originalidad al meter una idea que a lo mejor
digamos que a lo largo de la historia del relato no ha estado tan asociada a ese tipo de literatura. No digo que sea súper original, porque sí que hay más relatos de este estilo, pero bueno, no es lo habitual. Entonces, bueno, a mí sí me gusta meter esas reflexiones, ¿no? Que cuando tú acabes el relato te quedes pensando y digas, joder, no he leído la típica historia de un fantasma que acaba y ya está, ¿no? Y me la han dado mascado. Es como tú decías, incluso puedes pensar, vale, la historia ha acabado aquí, pero podría seguir, ¿por qué no? Y bueno, es un poco la filosofía que yo meto en todos los relatos. Y ya te digo que en este específicamente tuve muy claro desde el principio que quería hacer una historia de tolerancia ambientada en una casa encantada. Y bueno, pues me alegro de que te haya gustado. Sí, fue uno de mis favoritos y le encontré muchísimas cosas, eso me agrada mucho. Cuando leo y puedo encontrar un montón de referencias y cositas que yo sé que casi no tienen que ver con el autor, sino que tienen que ver conmigo y la lectura que decido hacer, ¿cierto? Que termino yo, soy de esas lectoras a las que les gusta terminar satisfechas, es decir, que cuando termina de leer dice como, qué agradable, ¿cierto? Esta historia es como eso, te va llevando en un principio, te tiene como medio embolatado de decir, esto va a ser una historia de fantasmas y de repente todo cambia de rumbo y te mete en la cotidianidad de la vida y te crees. Yo lo pondría más o menos en un género que desde Latinoamérica se llama realismo mágico, que surge Ajá, aquí y que tiene que ver precisamente con normalizar esas cosas mágicas que creemos que pasan en la realidad y hacerlas reales en una historia. Para mí tenía todo el sentido. Al final del texto dije, no habría otra manera de llevar este espacio cierto. familiar que si como está narrado ahí. Era el punto lógico, ¿cierto? Se encontraba solitario, había otra gente habitando en ese espacio, digamos, en un plano diferente al suyo, pero pues un plano va y viene, ¿no? Terminamos siendo una familia y está bien. Eso me pareció muy agradable porque lo encontré muy natural y al final tú quedas pues como muy satisfecho con ese contraste, es muy real para mí y Ajá, por eso fue uno de mis favoritos, no sin dejar de lado otros que también me gustaron mucho, como el de soy yo quien anda, que estaba muy raro la historia, ¿cierto? Por ejemplo, que manejas cuento largo, ajá. no es cuento corto, sino que eso es algo que también no me había enfrentado mucho ahorita leyendo colecciones de cuentos, de que fueran cuentos largos. Ajá. Fíjate que yo nunca me fijo en la extensión del cuento. Yo, como hemos dicho antes, la historia tiene que fluir y tengo que estar a gusto contándola, ¿no? Entonces, no puedo encorsetarla. Mm, No sé si suena bien o mal dicho, pero es así. Cuando tú tienes una idea y te sientas delante del ordenador, la idea va fluyendo. Sí que es verdad que hay veces que quitas cosas, hay veces que añades cosas, pero al final es un poco la idea que tienes en tu cabeza la que manda. No puedes dejar que sean otros argumentos externos como la extensión, si hay muchos diálogos, si hay pocos, si te estás entreteniendo demasiado no sé, en la contextualización. Yo creo que al final es eso, la idea que tú tienes en la cabeza es la que tiene que ir fluyendo a lo largo de las páginas. Soy yo quien anda es un cuento que surgió a partir de un poema que tiene el mismo título de Juan Ramón Jiménez. Eh, y la idea vino desde el principio, ¿no? Así, dos amigos que llevan mucho tiempo sin tener relación y bueno, se juntan después de mucho tiempo por una llamada y uno de ellos pues ha tenido una experiencia un poco extraña eh, y un poco está obsesionado con el poema de Juan Ramón Jiménez. Entonces, el relato, aunque sí que es extenso, también es verdad que es en su mayoría diálogo, que no es muy habitual en mi forma de escribir. Bueno, yo podría haber dicho, pues no estoy a gusto con esta forma de escribir porque no es lo que suelo hacer, pero como te digo, es que es la historia la que manda y yo creo que no había otra forma de escribirlo. Entonces, sí que se ha ido un poco de extensión con respecto a los demás y sí que es un estilo diferente a como suelo escribir, pero fíjate que a mí es uno de los que más me gusta, es uno con los que más a gusto he quedado. Yo creo que siempre todo autor no tiene luego por qué ser lo que opine el público, pero siempre hay relatos que, bueno, con los que se siente más a gusto, ¿no? Más satisfecho de cómo ha quedado y Soy yo quien anda es uno de ellos, sin duda, para mí. A mí me gustó mucho de la historia, más allá
del final que obviamente está envuelto acá en el misterio. Me gusta mucho cómo narras las relaciones de amistad que con el tiempo se van rompiendo y la decadencia que existe en el hecho de amar a alguien en la distancia, aunque no tengamos tiempo, aunque no haya ese contacto, la forma en la que quieres a alguien y dejas de quererlo en el tiempo, pero sigue teniendo un lugar en el corazón, porque estoy como pasando por la etapa de mi vida en donde estoy teniendo muchos amigos entrañables, pero que con Ajá. los que poco a poco se va perdiendo el contacto, con los que poco a poco esas relaciones tan estrechas se van separando por las circunstancias de la vida y pienso que está muy bien retratada esas relaciones de amistad. A mí me gusta encontrarme a las personas que deciden no solo hablar de amor o de venganza, sino que también hay otros temas. Creo que de ahí surge un gusto muy culposo que tengo hacia las historias coreanas y japonesas y orientales, que para ellos la familia, la amistad, ¿cierto? Otro tipo de relaciones que no estoy acostumbrada a ver aquí en Latinoamérica, porque acá somos muy dados a tener historias de como telenovelas, como romances, como en donde el amor es el amor y el odio son como un punto cumbre acá, las historias. Entonces me encanta encontrarme historias que tratan, por ejemplo, de las amistades que se desbaratan, que se construyen, y creo que logras retratarlo muy bien. Como ese paso a la adultez, es eso. Es que cuando uno está más joven, las amistades siento que son más calientes, más entrañables, y cuando te vas volviendo adulto, las amistades se van modificando. Y creo que para mí eso es lo que tiene de bello, de bella la historia, ¿cierto? Como después de tanto tiempo vuelves y te acercas a la persona y estás comprometido con ayudar y con sacar, por extraña que sea la situación, porque básicamente se lo encontró muerto, Ujú. todo destruido, arrollado por un carro, y aún Ajá. así ahí está para ayudar. Entonces, eso me gusta, es ese hilo conductor de la melancolía que hay cuando las amistades se van perdiendo, cuando ya no conectamos de la misma forma con las personas, porque es eso, era tener un punto en común que los había unido, pero que tenía más interés el uno que el otro en ese Ajá. mundo, y eso hace una brecha en donde todo se separa, pero al final vuelve y se une porque lo que queda de fondo es que realmente hay un cariño entrañable entre unos y otros a pesar de todo. Fíjate, bueno, lo primero me gustaría decir, ya que has sacado la palabra melancolía, en alguna ocasión me han preguntado si mis libros, mis relatos daban mucho miedo. Y bueno, a mí me gusta decir que el miedo es muy subjetivo y que lo que yo sí que creo y aseguro es que en mis libros lo que hay es mucha melancolía y mucha nostalgia. Yo creo que viene un poco por toda esta novela gótica de la que hablamos, ¿no? Al final, toda esta decadencia y esta nostalgia es lo que yo asocio con el terror. A veces alguien dirá, ¿cómo? Pues sí, paradójicamente yo creo que en la decadencia, en la nostalgia hay muchísimo terror, ¿no? En que algo como una amistad se acabe, como una relación de amor, como la propia vida se acabe, no tiene por qué ser algo violento, ¿no? Yo creo que el terror está precisamente en ese final. Y bueno, conectando un poco con lo que decías, yo te repito que mis escritos son muy personales, entonces mi forma de ver las relaciones sociales, no solo las de pareja, sino las familiares, las de amistad, son un poco por lo que comentas tú. Cuando eres joven no solo todo es más intenso, sino que además estás abierto a más cosas, conoces a mucha más gente, haces muchas más cosas y quizás son más superficiales esas cosas, pero contribuyen a unirte. Cuando tú vas creciendo, vas teniendo una rutina más encorsetada, ¿no? Vas formando tu familia, vas dejando de hacer muchas cosas, vas teniendo tu trabajo, indefectiblemente vas perdiendo a mucha gente. Pero claro, hay gente que te ha marcado, entonces esa gente sigue siendo tu amiga, pero ya no la ves. Entonces, es también una paradoja muy, muy curiosa, ¿no? ¿Cómo puedes seguir sintiendo tanto por gente con la que ya tienes tan poco, ¿no? En este caso, tan poco contacto. Y bueno, yo creo que todo eso, todo lo hemos vivido. Eso, todo el mundo tiene un amigo que hace que no ve 5, 10, 15 años, pero que sabe que si te llama vas a estar ahí el primero, ¿no? Y es un poco lo que pretendo, bueno, pues llevar a cabo con este relato que estamos hablando, ¿no? Dos personas que llevan años sin verse, que incluso a lo mejor hasta ya me incomoda sus conversaciones monotemáticas, su compañía, pero cuando necesita mi ayuda estoy allí el primero, ¿no? A lo mejor con dudas, pero no le voy a fallar.
Y bueno, va un poco por aquí, ¿no? Por esta idea muy, muy personal sobre las relaciones que yo creo que comparte mucha gente. Que yo creo que es algo que casi no se retrata y es las amistades de ser adulto. Creo que todavía Ajá, hay como toda una literatura dedicada a las amistades de adolescentes. ajá. Que es como que el momento más emocionante de la vida es tener amigos en la adolescencia y tata, y siempre hay una oda a la amistad adolescente, al amor adolescente, pero cuando pasas a ser adulto, como que ya a nadie le importa cómo se sienten los adultos respecto a la amistad, respecto al amor, porque se asume que ser adulto y enamorarse o tener amigos ya es aburrido, porque es Cuando, otra etapa, ujú, sí, de ese momento. fíjate, Silvia, que yo creo en ese sentido eh, que si alguna persona adolescente o joven, ¿no? Digamos de 20 y pico, 30 años, nos escucha, no va a conseguir conectar hasta que no llegue a la adultez, ¿no? Pero yo creo que en muchos aspectos seguimos siendo niños. Ves a gente de 40, 50, 60 años comportarse de una manera que lo haría un chico de 15 años. Cuando una persona con 50 años deja su relación, su pareja, o bueno, nunca ha tenido pareja y de repente se enamora, es que el sentimiento es súper parecido a como lo sientes con 20 años y haces las mismas tonterías, idealizas a la persona. Al final hay muchas cosas que no maduras. Entonces, sí que es verdad que se suele poner, tanto en cine como en literatura, todo en esa etapa que parece que todo es más intenso, pero es que no es verdad. Es que en la edad adulta sigue siendo igual de intenso y con sus matices que también son preciosos, ¿no? Porque a lo mejor el adulto ya sabe más lo que quiere, o como digo yo muchas veces, no sabes lo que quieres, pero sí tienes muy claro lo que no quieres. Y eso también es un punto que es interesante de explotar en la literatura, porque le da un toque diferente, ¿no? A los relatos. Y bueno, es bonito también. Como dar, para mí es importante como que darle la posibilidad a todas las edades, a todas las personas, de que se sientan identificadas con los sentimientos, ¿cierto? Ah, Durante mi adolescencia me gustaban mucho las series y las películas adolescentes, eran de mis favoritas. Y ahora muchas de las películas, las series o los libros que eran mis favoritos me parecen horrorosos, ¿cierto? Y eso que tampoco es que hace mucho que fui adolescente, ¿cierto? Pero ahora me paro frente a todo el drama que hay en la adolescencia y todo, que como que el mundo se te viene encima, como que todo es tan desbordante, que nadie te entiende, todo es tan horrible. Y digo, ay, qué horrible es la adolescencia y hay mucho, hay muchas historias en torno a esa etapa de la vida que cuando la superas empiezan a llegar cosas también muy maravillosas y te empiezas a sentar y empiezas como, bueno, no sé, tu cerebro termina de desarrollarse y empiezas a entender otras cosas y otras dimensiones que no logras entender parado desde el punto de la adolescencia. Entonces siento que hay mucha oda a el amor adolescente, todo esto, cuando en la medida en la que se van atravesando las etapas pasan cosas muy maravillosas y me gusta verlas retratadas en algunas historias, ¿cierto? Cómo la amistad es diferente, cómo el amor se puede presentar de forma diferente, aunque seguimos siendo personas, ¿cierto? Y el amor nos hace vibrar, la amistad nos hace emocionar. Hay mucha belleza en esos otros espacios. Por ejemplo, me gustan las literaturas que hablan sobre el amor entre personas de la tercera edad, adultas, las amistades que se pasan en los asilos, gente que ha tenido un recorrido ya de toda la vida y que está en una etapa que se parece mucho a la de iniciar, pero que es la de terminar, ajá. pero que en fin de cuentas termina siendo muy similar en un anciano y un niño. Sí, 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 Como totalmente. que ujú, terminan siendo muy similares Yo no y sé, hay mucho que contar ahí. sí, yo no sé si es que antiguamente a lo mejor se contaban menos historias porque había menos oferta de escritores, de cineastas, etcétera. O sí que es verdad que también hemos ido derribando ciertas barreras y nos hemos ido comiendo ciertos tabús. Por ejemplo, hace unos años era impensable hablar de sexualidad o de amor en la tercera edad. Parece como que, uff, cuidado, eso no existe o no debería existir. Y eso son cosas que ahora afortunadamente estamos derribando. Eso unido a que cada vez hay más voces que se alzan, hace que estemos hablando de otras muchísimas cosas que antes no se trataban. Y como tú dices, es muy hermoso también, porque está muy bien hacer películas, hacer libros, hacer canciones sobre esa fase de enamoramiento que es tan intensa cuando conoces a alguien, sobre todo en la edad adolescente o los jóvenes. También se hablaba, ¿no? Un poco de la edad adulta, pero menos.
pero ahora sí se está hablando más. Y son sensaciones diferentes. Y ya no te digo el enamoramiento, ¿no? Es precioso escuchar canciones o ver películas sobre un matrimonio que lleva años casado y sigue manteniendo la llama y sigue manteniendo la pasión, ¿no? También el conseguir domar las emociones y seguir que sigan vivas, conseguir, perdón, que sigan vivas, es precioso y es difícil, es complicado. Y literariamente hablando da muchísimo juego, muchísimo. Y yo creo que le daría perspectiva al mundo si dejaran de ilusionarnos tanto en la literatura y tanto en el cine con la idea de que el amor es como en la adolescencia. Porque Ajá. cuando empiezas a madurar te das cuenta que el amor tiene otros matices y otras características y que convivir con otra persona engloba una cantidad de cosas que tienen que ver con compromisos, con crecer como persona, con reconfigurarte a ti mismo y no tiene tanto que ver con este desborde de estoy enamorado y hago por ti lo que sea, que es la idea con la que crecimos muchos y que atrofia, por ejemplo, muchísimo la forma en la que las mujeres entendemos el amor y la sexualidad, porque siempre se pinta esta relación en donde sí, en donde hay como unos lugares y unos roles y unos sentimientos que no tienen que ver con el amor como tú lo ves, ¿cierto? Como cuando ya tienes una pareja, cuando conoces a las parejas de tus amigos y entonces empiezas a entender, ah, ¿sabes qué? Es que el amor no se trataba tanto de eso, que durante toda mi adolescencia estuve bombardeada y que me atrofió muchísimo y mucha gente nunca puede disfrutar de una relación de pareja si no tiene drama y si no hay llanto y si no hay peleas y no hay todo lo que se supone que viene con el amor que uno ve en las películas y en las series y en los libros de adolescentes, porque es esa etapa del amor y nos quedamos con esa única etapa, porque ves que todas terminan en o vivieron felices para siempre, ¿cierto? Ah, Y hay un corte ahí en donde nadie quiere contar más qué pasó después de que se casaron, después de que se fueron juntos. No, no se quieren hacer responsables de esa otra parte en donde aparece el amor y otros sentimientos que no se cuentan y que serían enriquecedores para la gente joven que está empezando la vida, que entienda que el amor no se trata de sufrir y de estar en este limbo de sentimientos, sino que también hay paz, hay confort, hay tranquilidad y otras cosas lindas que se pueden contar. yo creo, Silvia, que un poco relacionado con lo que dices, podríamos resumir que nos han vendido no solo el amor, pero ya que estamos hablando del amor, nos lo han vendido con dos palabras, que es idealización e intensidad. Es decir, parece que tiene que ser muy intenso y parece que tenemos que idealizar a la otra persona. La otra persona tiene que ser la leche, o sea, tiene que ser algo que nos deslumbre, tiene que ser algo inalcanzable, que bueno, ojalá lo consiga, ¿no? Que fije sus ojos en mí, cuando eso no es así, o sea, eso es una fase de enamoramiento que tiene que pasar, porque si no pasa es patológico. Al final el amor es cuando todo lo conseguimos hacer más sosegado, ¿no? Cuando lo has dicho tú, ¿no? Cuando yo conozco a la otra persona y conozco que esa persona tiene sus virtudes y esas virtudes es lo que a mí me llena, pero también tiene sus defectos. Y esos defectos tenemos que convivir con ellos y aunque suene mal, a veces tenemos que negociar cómo convivir, ¿no? Y al final eso es crecer juntos como persona y a lo mejor olvidarnos un poco de esa intensidad que dices tú, de gritos, peleas, te quiero tanto, que es que casi como si fueras una posesión. No, al final eso es una forma fea de ver el amor. Pero no solo el amor, ¿no? Y lo hemos hablado en el terror, en la muerte hay formas muy feas de ver todos estos sentimientos, ¿no? Al final, asociarlo a algo intenso, vivir la muerte de un familiar como tengo que estar triste, tengo que llorar, tampoco es cierto. Y eso es también muchas veces lo que nos venden, ¿no? Y te sientes mal si no estás así. ¿Y por qué no sonreír, no? ¿Por qué no recordar los buenos momentos? ¿Por qué no recordar todo lo que esa persona me ha aportado y lo que me ha hecho crecer? Pues es un poco el dar la vuelta a esto y sosegar un poco los sentimientos. No tiene por qué ser todo intenso y malo, todo lo contrario, ¿no? Tenemos que encontrar el punto intermedio oye, vivir el amor, vivir la tristeza, vivir la alegría, pero vivirla como algo positivo y algo que nos aporte algo que nos haga crecer, no que nos frene. Y un poco yo creo que es lo que nos han vendido sin querer, o por lo menos como yo lo he interpretado, ¿no? Es un limbo ahí fuerte porque, claro, eso ha permeado a muchísimas generaciones y por eso también estamos en una sociedad un poco patológica, muy extraña, en donde el cine ha educado a mucha gente, en donde la televisión ha educado a mucha gente y esa educación es una educación nociva,
Ajá. fuertísima, que desconfigura lo que se es como persona, se persiguen unos ideales muy extraños y entonces como de construirse de todo eso que la sociedad le ha vendido a uno para conectarse con que los sentimientos a veces suelen ser más sencillos y entre menos intensos y más aterrizados y tranquilos están, más hermosos pueden ser. Es contradictorio para la mente porque la mente dice, no, es que como se debía vivir esto era así, si usted no lo está viviendo así, no está viviendo nada. Ahí Entonces eso está, es sí. una mezcla de cosas a las que uno como que empieza a darles relevancia y a mí es ese tipo de nuevas emociones las que me gusta encontrarme en la literatura y por eso creo que estoy segura que Una familia feliz se convirtió en mi cuento favorito de esta antología, porque logra eso, darle la vuelta a esas situaciones y convertirlas en un cotidiano fluir tranquilo, en donde todo se va dando en la medida en la que vamos conociendo al otro. Fíjate que sí, es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué dejar una historia de fantasmas en el típico fantasma que atormenta, que al final genera pavor y que genera, pues eso, miedo, sensaciones negativas, cuando no tiene por qué, ¿no? Y en el amor hablamos lo mismo, ¿no? También manejo el concepto del amor en varios relatos. ¿Por qué verlo como algo negativo, algo que me rompe el alma, algo que me destroza, cuando puedo dar una visión diferente de él? Ojo, que no estoy diciendo que por desgracia yo no haya sentido esa otra forma de vivir el amor, ¿no? De hecho, yo cuando era joven me encantaba Pedro Salinas, un poeta de aquí español, que una frase suya decía siempre que el amor duele más que se siente o algo así decía, ¿no? Es decir, él veía el amor como algo que destroza. Es inevitable cuando idealizas las cosas y está muy bien que exista eso, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que existen otras cosas y que son más adaptativas, otras cosas. Esto está muy bien, vende mucho y todo lo que tú quieras y sirve para hacer también, sacar hacia afuera pues, sensaciones muy intensas, pero no tiene por qué ser siempre así, ¿no? Siempre se puede dar otra visión. Y yo creo que, como dices, pues este relato es un ejemplo. Bueno, yo creo que de mi parte yo pregunté, indagué todo lo que me había atravesado del texto. No sé si tú tengas algo más que decir. Este espacio, yo estoy confiada que es un espacio también de promoción, de divulgación. Entonces, si quieres dejar tus redes sociales, espacios donde te puedan seguir, en donde puedan conseguir tu libro en el lugar donde tú vives, pues este es el momento para promocionarlos. Pues nada, lo único, no quiero, no quiero ser muy pesado, simplemente decir que quien quiera seguirme en redes, pues tengo Instagram, es la única red que manejo. No soy muy dado a a las redes sociales, pero creo que en Instagram sí soy bastante prolífico. Entonces, bueno, quien quiera escribirme por ahí, quien quiera contactar, perfecto. Arroba Arturo barra baja panero barra baja cuentos malditos sería mi Instagram. Ya te digo que empezó siendo un espacio que yo hice para promocionar mis libros y poco a poco me di cuenta que no me sentía a gusto. Entonces, en lo que lo he convertido es en un espacio donde yo hablo de mis libros favoritos, de mi música favorita, de mis películas favoritas. eh, y bueno, comento los libros con reflexiones un poco personales, ¿no? Bueno, quien quiera aventurarse, pues que lo lea y que me agregue y yo encantado, bueno, pues contesto todos los mensajes sin ningún problema y un placer. En cuanto al libro, pues bueno, ya lo saben que es del grupo Letras Negras, que es la editorial Alas de Cuervo, se puede conseguir bien por Amazon, bien por la propia página de la editorial y nada, si les gusta, hemos hablado ya largo y tendido. No hemos hablado del sentido del humor, que también hay algunos relatos que hacen gala del sentido del humor. Entonces, bueno, creo que es un libro muy variado y invito a todo el mundo que le guste el terror y la novela gótica a que le eche un vistazo y le dé una oportunidad. Sí, yo creo que uno habla de las cosas que más le interesan, ¿cierto? Entonces yo creo que el humor no ha sido mi fuerte y encuentro ahí cierto conflicto en el humor y me gustan otro tipo de historias y quise hablar de esas historias a las que a mí personalmente dije, mis favoritas, me gustaron mucho, me agarré de esto y entonces invito a los lectores a que conozcan Es el viento el que aúlla, que lo lean, que le den una oportunidad. Está muy chévere, tiene historias, creo yo, que para todo tipo de personas.
Y pues nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí, Arturo. Un placer para mí tenerte en este espacio, conocer un poquito más y acercarme un poquito a la literatura española, pues que es una literatura a la que no había tenido mucho acceso porque soy un poco reacia a, a irme al otro lado del charco, como decimos aquí, porque estoy muy conectada con la literatura latinoamericana, pero pues ha sido todo un gusto para mí tenerte hoy aquí. Pues nada, un placer, vamos, el placer es mío totalmente. Y oye, como se suele decir muchas veces, yo encantado y nada, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. Recuerden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta pronto. Hasta luego.